Hola, futuras ingenieras e ingenieros, bienvenidos a un vídeo más de Introducción a los computadores, fundamentos de computadores. En este caso vamos a ver una pequeña introducción a Linux, a los comandos, es el último vídeo que nos queda de esta sección. Bueno, vamos a empezar viendo lo que serían los comandos de usuario y sesión. Después veremos los comandos sobre información del sistema, pues qué hardware hay instalado, ese tipo de comandos, cuánta memoria hay libre. Luego veremos algunos comandos específicos de ficheros, copiar, mover, hacer enlaces. Luego los comandos relacionados con permisos, como por ejemplo para cambiar la propiedad de un fichero o para, por ejemplo, cambiar los permisos de quién puede leer un determinado fichero. Y por último veremos algunos comandos relacionados, los principales comandos relacionados con procesos. Ya sabemos que un proceso básicamente es cualquier programa en ejecución que se convierte en uno o más procesos. Bueno, comencemos. Primero vamos a empezar con los de usuario o sesión. En este caso, pues bueno, el primero que vemos aquí que podríamos ya ejecutar sería ID. Simplemente poniendo ID mostraría la información del usuario, en este caso del usuario que está logueado en la máquina en este momento, del que ha iniciado sesión. Donde nos dice, pues por ejemplo, a qué grupo pertenece. Si ponemos ID y detrás un nombre de usuario, por ejemplo root, pues nos aparecería la información relativa a root. Y si ahí tenemos un usuario que se llama Pepe, pues poniendo ID espacio Pepe nos aparecería la información relativa a ese usuario. El siguiente comando que vamos a ver es who, que muestra la información de los usuarios que tienen sesión abierta ahora mismo y en qué terminal la tienen abierta. Entonces, bueno, puede ser muy útil para saber quién está ahora mismo conectado a nuestra máquina. Eso nos permitiría saber, por ejemplo, pues si un determinado hacker está en este momento conectado a nuestra máquina porque veríamos una sesión abierta de alguien que no está físicamente al lado nuestro, por ejemplo, y que nosotros no hemos abierto. Para probarlo, ahora iremos viendo en los ejemplos que van a ir saliendo en la terminal, veremos justamente que el who nos va a permitir ver esa información y almacenarla, perdón, abrir varias sesiones de terminal en terminales diferentes y poder ver con who quién está logueado en cada terminal y con qué tipo de usuario. El siguiente que vamos a ver sería passwd, que sería bueno, la forma corta de decir password y que básicamente cambiaría la contraseña que tenemos actualmente en el sistema. En la sala, hay años que está capado y otros que no, entonces bueno, sería conveniente no ejecutarlo por si acaso. El siguiente que vamos a ver es su, que básicamente lo que hace es darnos privilegios de administración a nosotros como usuario. Es decir, a partir del momento en el que ejecutamos su, es como si cambiásemos la sesión a una sesión de administrador y hasta que no cerramos esa sesión seguiríamos teniendo privilegios de administrador. Aunque en muchos casos esto no es lo más interesante, sino que lo más interesante es lanzar un comando con permisos de ejecución de superusuario y después, cuando termine de ejecutarse ese comando, por ejemplo una instalación de un programa, recuperar esos permisos de administración para que sigamos siendo un usuario pues, con permisos limitados. Eso hace pues, que no nos podamos estropear ciertas cosas del sistema. Entonces, bueno, en ese caso utilizaríamos sudo seguido de un comando, que puede ser pues eso, un nombre de un archivo o cualquier comando de los que vamos a ver a continuación en las prácticas.
Respecto a usuarios y sesiones, seguimos viendo algunos comandos, como son, por ejemplo, last, que nos permite ver las últimas sesiones que han abierto usuarios en el sistema. Este comando sale muchísimo en películas, yo que sé, por ejemplo, ahora que está de moda, pues Mr. Robot, ¿vale? Vi el capítulo 1 y justamente hace un last para ver qué usuarios se han conectado a la máquina antes de, pues, por ejemplo, pues, detectar que ha habido un hack o lo que sea. Entonces, bueno, justamente con last, simplemente poniendo last, nos salen las últimas sesiones abiertas, pero también podemos filtrar esa información de manera sencilla utilizando el nombre de usuario por el que queremos ver las últimas sesiones abiertas únicamente, que sería, pues por ejemplo, last alumno, que sería únicamente las sesiones que se han abierto como alumno, o por ejemplo, si queremos saber solamente las que se han abierto en el terminal gráfico, pues podríamos ver únicamente las que están en el terminal TTY7, que es como se denominan a los terminales con TTY. Sabemos que la sesión está abierta hasta que cerramos sesión, entonces, ¿cuál es el comando para cerrar sesión? Pues logout. Simplemente tecleando logout se cierra la sesión, pero el computador no se apaga. Si quisiésemos apagar el computador, tenemos que ejecutar otro comando. El comando para ejecutar hay varios, pero uno de los más estándares, hay uno por ejemplo que se llama power off, ¿vale? Que funciona en la mayoría de los equipos, pero uno de los más estándares y que además permite una ventaja adicional que ahora veremos sería shutdown. Con shutdown se apaga automáticamente o con un determinado retardo el computador. Eso permite que, por ejemplo, pues se termine de hacer alguna acción que estamos haciendo, por ejemplo, yo que sé, pues una copia de ficheros y nos pone que va a tardar 15 minutos. Pues bueno, a la media hora, pues queremos cerrar el equipo automáticamente y no tenemos por qué estar en casa para hacerlo. Bueno, pues eso lo haríamos poniendo shutdown, espacio, 30. El número que colocamos detrás de shutdown indica el tiempo de retardo en el apagado. Y por defecto shutdown siempre requiere un tiempo de apagado. Si queremos que ese tiempo de apagado sea inmediato, o sea, se produzca automáticamente ya en este momento, pondríamos shutdown 0. Bueno, vemos ahora los comandos respecto a la información del sistema. En este caso, pues vamos a ver un comando que se llama uname, que básicamente muestra la información básica del sistema. Como veis, muestra muy poquita información, básicamente pues que es un sistema Linux. En cambio, si ponemos uname-a como modificador, uname espacio-a, nos mostraría bastante más información. Pues por ejemplo, la arquitectura que estamos utilizando, ¿vale? Y bueno, otros tipos de información sobre pues, la versión del kernel y demás. Si lo que queremos es ver información específica sobre la CPU, podemos poner comandos que empiezan, hay varios comandos de información del sistema que comienzan por ls, que sería básicamente de listado, ¿vale? En este caso, si queremos ver información específica de la CPU, de qué CPU tenemos, que puede ser muy interesante a la hora de instalar un sistema operativo para saber si va a soportar, por ejemplo, una versión de 32, de 64 o cuando salgan las de 128, ¿vale? Pues para saber si nuestra CPU soporta una cierta arquitectura, ahora mismo casi todas las que se venden son de 64 bits, ¿vale? Pues pondríamos ls CPU, todo junto. Si por otro lado queremos ver el resto de hardware que está instalado en el sistema, pues simplemente lshw de hardware, ¿vale? Bueno, con esto veríamos ya pues, los básicos de información del sistema y pasamos a ver los de almacenamiento. Los de almacenamiento se refieren pues, al almacenamiento primario y secundario. El primario sería la memoria principal del equipo, la memoria que normalmente conocemos como memoria RAM, y los dos siguientes van a ser respecto a la memoria secundaria, el disco duro, generalmente que tenemos, o los pendrive o ese tipo de dispositivos que tengamos conectados. El primero de ellos sería free, que nos muestra la memoria
RAM principal libre y ocupada que tenemos. El siguiente comando va a ser df, que nos informa del espacio que hay utilizado por las diferentes particiones que estén montadas en el sistema. Daros cuenta que, bueno, el que haya ya enredado algo con las instalaciones de Linux, pues sabrá que cuando instalamos Linux podemos hacerlo como único sistema operativo o como un sistema operativo que está compartiendo el disco duro físico, ¿vale? Que podemos tener únicamente uno, con otro sistema operativo. Pues, por ejemplo, Windows, o tener varias versiones de Linux diferentes corriendo, varias distribuciones. Bueno, pues cada vez que creamos o insertamos un sistema operativo en nuestro computador, si es sobre el mismo disco duro, pues hay que crear particiones sobre ese disco duro. Bueno, pues esta justamente lo que nos daría df es la información sobre todas las particiones que tiene actualmente nuestro disco duro, que podrían incluir tanto particiones específicas para el intercambio de ficheros, como específicas de arranque, ¿vale? O otros usos. Con df, si utilizamos el modificador "-h", nos dará la información en múltiplos de byte, que es algo mucho más interesante para nosotros como usuarios. Si no ponemos nada, la información por defecto, tanto en df como en du, aparece en bloques, que es como realmente se almacena la información dentro de los sistemas operativos. Lo veremos cuando veamos en detalle los sistemas operativos. Si queremos ver la información de nuevo con el du en formato múltiplo de byte, pues con el "-h" de nuevo veríamos la información en ese estructurada en tamaño de byte, en la potencia de 2 correspondiente, ¿vale? Kilobyte, megabyte, lo que corresponda, gigabyte o terabyte, dependiendo del tamaño de disco o lo que sea. Bueno, en el caso de du, lo que nos muestra es el espacio que ocupa un directorio y todos los subdirectorios que estén contenidos en él, es decir, la información que ocupa. Pues, por ejemplo, si hago du desde el directorio home alumno, ¿vale? Siendo alumno mi usuario con el que he entrado en la máquina, pues du me devolvería cuánto ocupa el directorio en el que estoy actual, más todos los subdirectorios que hay debajo, con todos los archivos que haya debajo en esa estructura de árbol. Vale, pasando ya a los directorios, pues vamos a ver 4 órdenes básicas ahora mismo, que son pw, que visualiza el directorio en el que estoy ahora mismo. Recordad que también vimos que desde el propio prompt del sistema automáticamente aparece esa información antes del $. Pero bueno, si en ese sistema no está configurado o queremos verlo de una manera pues más clara, pues directamente podemos poner pwd y nos sale automáticamente la ruta en la que estamos ahora mismo. pwd viene de las siglas de Print Working Directory. A lo que llamamos directorio de trabajo o directorio actual, que es como denominamos el directorio en el que estamos ahora mismo, básicamente es el directorio por el que cuando ejecutamos cualquier orden, por defecto se ejecuta en ese directorio. Si queremos
cambiar de directorio, lo que tenemos que hacer es previamente utilizar el siguiente comando que tenemos aquí, que sería cd. cd viene de change directory y básicamente nos permite, poniendo cd y detrás una ruta, irnos a otro lugar de nuestro almacenamiento. En este caso, pues por ejemplo, si queremos irnos al directorio raíz, pues pondríamos cd espacio barra. ¿Que queremos irnos al directorio home? cd espacio barra home. Todo esto que estoy comentando son rutas absolutas, aunque ya vimos cuando vimos el vídeo anterior que podríamos utilizar rutas relativas. Por ejemplo, si me quiero ir al directorio padre, respecto a donde estoy ahora mismo, pues pondría cd espacio punto punto. El siguiente, bueno, lo hemos utilizado ya bastante en clase, que sería para listar el contenido del directorio actual, que si cambiamos la ruta nos muestra el contenido de cualquier directorio que haya en el sistema de ficheros. Sería el comando ls y luego veremos algunas modificaciones, algunas opciones sobre él. El último que vamos a ver en esta parte de los slides es mkdir, y que básicamente viene de make directory y lo que nos permite es crear un directorio. Entonces, mkdir seguido de un nombre nos crearía un directorio. Siempre que no exista ese nombre de archivo y tengamos permisos para crear directorios en esa carpeta, para crear archivos en esa carpeta, nos va a permitir crear ese directorio. Vale, los siguientes comandos que vamos a ver son los comandos relacionados con copiar, mover y borrar. Entonces, para copiar, el comando que utilizamos es cp. Veremos a continuación en una transparencia cómo podemos copiar. Con el comando mv podemos mover datos de un sitio a otro. Cuando copiamos datos, significa que si estaban en la localización A y los copiamos a la localización B, van a estar tanto en la A como en la B, teniendo en A y en B dos elementos que son independientes. Es una copia, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento yo podría modificar cualquiera de ellos y ya dejarían de ser iguales, ¿vale? No hay una relación entre ellos. Con el mover, lo que hago es coger los archivos, los ficheros que tengo en un determinado lugar y llevármelos a otro, con lo cual desaparecen del origen donde se encontraban. Y con el borrar, pues bueno, lo que logro es que desaparezcan esos ficheros. Bueno, para copiar, mover o borrar un fichero, sobre todo para copiar y mover, la estructura es siempre la misma, que sería origen-destino. En este caso, pues por ejemplo, cp file1, file2, sin ver el ejemplo que tenemos justamente ahora mismo en el vídeo, que hace otra cosa, ahora lo veremos. File1, file2 lo que haría es copiar el archivo file1, que se supone que tiene que existir, al archivo file2, que se supone que no debe existir y que a partir del momento de la copia existirá. File1 y File2 pueden contener rutas a esos ficheros, es decir, no tienen por qué ser solamente el nombre del archivo, sino que, por ejemplo, podemos copiar algo del directorio actual. Por ejemplo, File1 está en el directorio actual y quiero copiar ese archivo a un directorio que se llama copia de seguridad, que lo tengo dentro de la carpeta de home alumno. Bueno, pues cp file1 espacio, y si quiero utilizar una ruta absoluta, pues pondría barra home barra alumno
barra copia seguridad, ¿vale? Y con eso pues me copiaría el fichero del origen al destino. En el caso del MV funciona exactamente igual. Origen, destino. En este caso pues desaparecería el fichero una vez que lo hayamos ejecutado el comando mv. Lo que tenemos aquí son dos ejecuciones en las cuales estamos copiando dos ficheros de una sola vez a un directorio de destino, y en el caso de abajo pues estamos moviendo dos ficheros con un solo comando a un directorio de destino. Fijaros que esto, bueno, si los nombres son muy diferentes, file1 y file2 se parecen mucho, entonces podríamos también haber utilizado perfectamente, si no hay otros ficheros que tengan esa misma estructura de nombre, pues podríamos haber utilizado, por ejemplo, cp espacio file interrogación espacio namedir, que sería el directorio de destino. En este caso pues se copiaría el fichero 1 y el fichero 2 a el directorio de destino, si es que es un directorio, ¿vale? Que sería namedir. Por defecto, no lo he comentado, pero bueno, por defecto cuando copiamos, si no indicamos nada como destino, se supone que es un fichero, ¿vale? Un archivo. Pero si ponemos un directorio, un nombre de directorio que ya existe, lo que haríamos sería una copia de ese fichero en ese directorio, que si no especificamos un nombre y solo ponemos el nombre del directorio, sería justamente como se copiaría, es decir, se copiaría file1 a namedir, ¿vale? En este caso, con el mismo nombre, file1. Si quisiésemos que ese nombre se modificase, lo que tendríamos que hacer sería poner cp file1 espacio namedir barra y el nombre nuevo que le queramos dar a ese fichero, por ejemplo, file1 copy. ¿Vale? Y entonces a partir de ese momento se hubiese creado un archivo que se llamaría file1 copy, que es una copia de file1 y que está dentro del directorio namedir. El mv, además de para mover, lo utilizamos también para renombrar, de manera que si queremos cambiar el nombre de un archivo, también utilizamos el mv. De hecho tiene, si os fijáis, el mismo concepto. Desaparece el fichero de origen y aparece en el destino. Lo que pasa es que si el origen y el destino son la misma carpeta, pues es como cambiarle de nombre. Entonces, si queremos cambiar el nombre del archivo Pepe para que ahora se llame María, pues simplemente mv espacio Pepe espacio María. Y se cambiaría el nombre del archivo. Si lo que queremos es mover varios ficheros a un directorio de destino, lo haríamos igual que hemos hecho con el copy y funciona exactamente igual que todo lo que hemos explicado para el copiar. La única diferencia es que cuando hacemos un mv, el fichero o ficheros de origen desaparecen para aparecer en el destino. Lo siguiente que vamos a ver es el comando de borrar, que sería el remove, rm, que nos permite también especificar varios ficheros, en los cuales también podríamos haber puesto cualquier tipo de comodín. Por ejemplo, si queremos borrar todos los ficheros, pues podemos poner rm asterisco y se borrarían todos los ficheros de la carpeta actual. Y si queremos poner pues varios nombres de ficheros, también podríamos hacerlo igual que vemos en el vídeo. Si queremos borrar un directorio es algo especial a la hora de borrar. Entonces no se puede borrar directamente. Tenemos que borrarlo de manera recursiva, es decir, para borrar un directorio tiene que estar vacío. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, en vez de tener que borrar primero todo su contenido y el contenido de todos los subdirectorios que estén contenidos en él, es decir, la estructura de árbol que realmente puede seguir un directorio puede tener muchos subdirectorios. Entonces, para evitar tener que recorrer todos ellos y borrar uno a uno el contenido de cada uno de ellos y luego cada directorio para poder borrar el directorio que queremos borrar, pues de una sola orden se puede hacer, que sería un borrado recursivo. Si recordáis cuando hemos visto el ls, veíamos la opción "-r mayúscula", pues aquí también existe esa opción y lo que nos permitiría sería borrar recursivamente un directorio, ¿vale? De manera que vamos a poder borrar un directorio sin tener que estar borrando manualmente toda la estructura. Entonces simplemente rm espacio -r y si no ponemos nada sería el directorio actual. Si queremos forzarlo también podríamos poner un punto, ¿vale? En algunos sistemas si no ponemos el punto puede dar error por seguridad. Y si ponemos, además, en cualquiera de los comandos que estamos viendo, en el cp, en el mv, en el rm, si ponemos el modificador, la opción "-i" minúscula, lo que nos permitiría es confirmar, que el usuario confirme que quiere borrar cada uno de esos ficheros. Es decir, por ejemplo, si queremos hacer que el usuario
borre, por ejemplo, el directorio pp y que se le pida por confirmación a la hora de borrarlo, pues podríamos poner rm-r mayúscula, espacio, -i y el nombre del directorio, que por ejemplo podría ser pp. En este caso le saldría una pregunta al usuario diciéndole ¿estás seguro de que quiere borrar el directorio pp? Entonces el usuario puede responder sí o no. Es decir, sería la parte de comando interactivo, de opción interactiva, de hecho la i viene de eso, de interaction, ¿vale? Y que justamente nos permitiría pues, preguntar por cualquiera de las órdenes que hemos visto arriba, es decir, nos preguntaría si queremos copiar, si queremos mover, si queremos borrar, ¿vale? Cada uno de los archivos que se vean afectados por la orden de copia. Si son muchos, pues nos preguntará varias veces por cada uno de ellos. ls, poniendo o no poniendo un nombre de directorio y que nos mostraría el contenido del directorio actual. ls-a, que incluiría, además de los ficheros que han salido en la ejecución del ls,
normal, pues nos incluiría también todos los ficheros ocultos. El ls-l, que ya lo utilizábamos justamente en un vídeo anterior para probar cómo salía toda la información extendida, incluyendo todos los permisos que existían sobre cada fichero y a quién pertenecía, a qué grupo pertenecía ese fichero y alguna información extra. Con el ls-t lo que nos permite es mostrar de manera ordenada por día y hora, ¿vale? Por fecha de modificación, los archivos. Eso puede ser muy interesante cuando llega un momento que tenemos práctica final 1, práctica final final, práctica final para entregar y ya no sabemos cuál de ellos es el último que hemos tocado. Entonces directamente con ls-t pues nos aparecería ordenados y podríamos saber cuál es el último modificado de una manera directa. Y luego, por último, el último que vamos a ver, el último modificador que vamos a ver de ls, que sería ls-r mayúscula. En este caso, tened cuidado, es una mayúscula, y lo que permite es listar de manera recursiva un directorio. Cuando decimos de manera recursiva, se refiere a que vamos a recorrer toda la estructura de árbol por debajo de ese directorio. Es decir, si estoy en la carpeta de usuario que contiene una carpeta de descargas y que a su vez la carpeta de descargas contiene un directorio que se llama guardar, ¿vale? Y ahí tengo cosas que quiero guardar, bueno, pues, y tengo otros directorios, como por ejemplo imágenes dentro de la carpeta de descargas, y otro que se llama borrar, ¿vale? Que tiene otros archivos que sé que quiero borrar siempre, seguro, pero que ahora de momento los necesito. Pues si quiero listar todo lo que tengo dentro de la carpeta de descargas, con todo lo que haya dentro de todos los directorios dentro de la carpeta de descargas, pues pondría ls -r. Siempre que esté en el directorio, mi working directory, mi directorio actual, mi directorio de trabajo, sea descargas, se mostrarían todos los archivos que hay dentro, o bien, por ejemplo, si estoy en la carpeta home, alumno, y descargas está dentro de alumno, pues podría poner directamente ls espacio guión r mayúscula espacio descargas y directamente vería ese contenido. O si estoy en el directorio raíz o en otra carpeta de la estructura de árbol, también podría poner una ruta absoluta, perdón, que sería, pues por ejemplo, ls espacio guión r mayúscula espacio barra home barra en este caso el usuario, que sería alumno barra descargas.